que un pastor llamado Pete Escasero realizó hace unos buenos años atrás en su propia iglesia local en la ciudad de Nueva York, donde él pastoreó hasta no hace muy poco tiempo. El pastor utiliza en su tapa del libro, como todo el material, una gran figura que es la que él utiliza, insisto, en todo el material, para hacernos entender de qué se trata esto de ser espiritualmente sanos, espiritualmente saludables. Y la imagen que aparece en todo su material es un iceberg. Un iceberg. ¿Qué es un iceberg? Cuando yo miro el iceberg a la cuenta de 3, 1, 2, yo me imagino la película de Titanic. Cuando veo eso, se me viene a la mente la película, pero no se trata tanto de la película, sino lo que él intenta mostrar con este dibujo es que cada ser humano solamente deja ver el 10% de su vida, mientras que hay un 90% que obviamente ni se muestra y que también, en el peor de los casos, como se nos va a presentar, nosotros mismos lo ignoramos. Insisto, presentamos el 10%, que sería la punta del iceberg, que es solamente lo que mostramos, lo que otros conocen de nosotros, e inclusive lo que nosotros conocemos de nosotros. En el 90% es lo que la gente no conoce de nosotros y peor aún, lo que ni nosotros mismos conocemos de nosotros. ¿Hasta acá estamos bien? Hay una frase que utilizan en la iglesia donde este hermano pastoreó por tantos años que me dio mucha gracia y te la comparto. La frase que ellos usan es: Jesús vive en nuestro corazón, pero nuestros abuelos viven en nuestros huesos. Jesús vive en nuestro corazón, dicen nuestros hermanos, pero nuestros abuelos, nuestra historia, es lo que intentan decir, viven en nuestros huesos. Curiosamente, este fin de año, por primera vez, ya voy pisando en los 50, para el que yo sé que no se me nota, pero para ahí voy, es una crema buena que estoy utilizando, que la traigo directamente de Colombia. Fui obligado, por mi esposa que me convenció, fui obligado a hacerme un chequeo físico, un chequeo anual, algo muy simple como comúnmente debemos hacerlo. Ahora yo aconsejo a otros ya que me lo hice. A los pocos días la doctora con la que me hice los estudios me llamó por teléfono, que no era necesario hacerlo en presencia, me llamó y me dijo, señor Ventura, todo ha salido muy bien en todo lo que respecta a su salud, pero marca que usted tiene un poco de colesterol alto. Para mí fue una gran alegría porque por fin tengo algo alto. Entonces, obviamente no le dije nada a la doctora, se los cuento a ustedes que me caen bien. Entonces le digo, bueno, cuénteme un poco más, ¿qué tengo que hacer al respecto? Y la doctora me dijo, realmente no hay que hacer nada o no mucho porque usted tiene el colesterol un poquito alto. Digo, bueno, ¿y eso de dónde provino? ¿Cómo fue? Ella me dijo, literalmente, usted recibió esto por herencia. Usted recibió la tendencia a colesterol por herencia. Entonces yo ahora, a partir de este momento, estoy tratando de buscar al culpable. ¿Cuál ha sido de todos mis antepasados, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, cuál fue el culpable que arrancó con todo este asunto? Lo que se me vino a la mente cuando recibí ese reporte famoso del colesterol un poco alto, de inmediato se me vino a la mente un pasaje de la Biblia. Un pasaje de la Biblia que si no lo sabemos usar bien, vamos a meternos en problemas como me pasó a mí. Y de inmediato se me vino a la mente segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo leo otra vez, es un solo verso muy pequeño. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva
creación, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Así que yo me veía en esa conversación con esa doctora en una lucha interna entre lo que me diagnosticaba el médico desde el punto de vista médico y lo que la fe me había enseñado a través de la Escritura. Entonces, en mi interior luchaba con el colesterol que recibo por herencia, pero con la nueva creación que el Señor me promete por la fe. Ese conflicto lo tengo y lo tuve hasta el día de hoy. Hasta que magistralmente, junto con ustedes, lo he de desenredar en el día de hoy. Lo que dice el verso es que estando en Cristo y caminando en Cristo y manteniéndonos en Cristo es que somos una nueva criatura. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero también, entienda bien, a la luz del pasaje, solamente a la luz del pasaje, que estemos en Cristo y seamos nueva criatura, no está borrando todo nuestro pasado. No está borrando ni tu herencia, no está borrando de dónde vienes, no está borrando lo bueno y lo malo que te pudo haber sucedido, simplemente te está insistiendo Pablo, a ti y a mí nos insiste a quedarnos en Cristo para que solamente en Cristo y solo ahí mantengamos una vida de renovación, viviendo en novedad de vida, entiéndase bien, a partir de Cristo en adelante y con Cristo todo el resto de nuestros días. Nada de lo que ha pasado literalmente se ha borrado. Alguien dijo que podemos contemplar el pasado de dos maneras. O para ver cuán fiel ha sido Dios durante todo nuestro camino, a pesar de que nosotros ni sabíamos que Él nos estaba guardando. O la segunda cosa es para otorgarle perdón a cada persona o a cada cosa que pudo haber quedado inconclusa. Saben, no sé nada de tecnología, estoy peleado con ella. Soy un cincuentón anti-tecnología. Una oportunidad tenía un iPad que lo usaba para armar mis sermones y hablar como lo estoy haciendo ahora, que de repente se puso muy lento y cada vez más lento y cada vez más lento. Y un día mi hijo más chico, Timoteo, que tiene 12 años, me vio que yo estaba peleando y sacándole el demonio al iPad. Lo estaba exorcizando porque el iPad no funcionaba. Como él me vio que yo estaba trenzado en una batalla espiritual con el iPad, me dijo, papá, ¿qué te pasa? Entonces le digo, hijo, no puedo abrir, esto está muy lento, no puedo hacer que esto funcione. Entonces me dijo, lo que pasa es que has dejado muchas ventanas abiertas. ¿Dejaste qué? Muchas ventanas abiertas. Entonces cuando él me dijo a mí, dejaste muchas ventanas abiertas, yo empecé a mirar así alrededor de mi casa. Entonces yo le dije, no, Timmy, están todas las ventanas cerradas. Entonces me dijo, no, papá, has dejado muchas aplicaciones y muchas cosas del internet, de tu iPad, lo dejaste abierto. Por eso, cuantas más cosas abiertas, vas más lento. Cuantas más cosas abiertas vas dejando en tu interior, a pesar de que no te des cuenta, vas más lento en la vida. Hay una manera saludable de ir lento, que es la manera en la cual vamos a insistir y te voy a enseñar cuando hablemos del Sabbat o del descanso. Pero esta lentitud habla no de ponerme lento o ser lento para descansar, sino que soy lento por la carga pesada que vengo llevando. Va pasando el tiempo, nuestro cuerpo va cambiando, nuestra mente va cambiando, nuestras fuerzas van cambiando. Y si tenemos tantas ventanas abiertas adentro de nuestro ser interior, nuestra vida cada vez se nos va a hacer más pesada, aunque no querramos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? La propuesta entonces de esta introducción, que lo predicaremos y lo enseñaremos cada domingo y cada miércoles, es que no se puede ser espiritualmente maduro si se es emocionalmente inmaduro. El reto es que no podemos ser maduros en nuestra vida espiritual, o sea, tener una relación con Dios buena, sin haber visto en nuestro interior y haber sanado. El pastor Vides Casero es muy sincero al decir que durante mucho tiempo practicó, usó y utilizó
todas las disciplinas espirituales conocidas. Leía la Biblia, oraba, ayunaba, se congregaba, era parte de grupos pequeños, pero dice él muy honestamente, había algo adentro de mí que todavía no se terminaba de resolver. Quizás tenga mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros el día de hoy. Hay cosas que tenemos que resolver sin dejar de hacer lo que cualquier disciplina espiritual nos enseña. ¿Es bueno orar? Amén. ¿Es bueno leer la Biblia? Amén. ¿Es bueno congregarse? Es muy bueno. Sin embargo, eso, balanceado con una vida saludable interior, sería mucho mejor. A veces considero que las personas nos dedicamos mucho a una sola de las áreas y entonces estamos en el mismo lugar. ¿Alguna vez usted se subió a algún pequeño barco donde iba usted a moverse con los remos? ¿Alguna vez lo hizo? ¿No? Sí, se lo recomiendo, es muy divertido. Entonces, imagínese la idea de que usted solamente se dedica a orar y a ayunar y a leer la Biblia y se congrega y es parte de un grupo y entonces se congrega y vuelve a ayunar y vuelve a orar. No es lo ideal, ¿correcto? Que haga usted solamente una sola cosa nada más no es lo ideal. Pero ¿qué tal si usted ora y después ayuna y también se congrega, pero de repente también usted tiene descanso en su alma y usted pide perdón y usted se limpia su corazón y usted mira para adentro y renuncia a lo que no conviene? Entonces parece como que el barquito va en dirección por lo menos más correcta y por lo menos, aunque no avanza paso agigantado, por lo menos poco a poco, paso a paso, usted va avanzando en lo que usted quiere lograr para Dios, para usted y para su familia. ¿Se entendió? Conozco gente que conozcan gente, mírenme a mí, que tiene problemas internos que todavía no ha podido resolver y aunque oren y aunque ayunen y aunque saquen demonios, los demonios son ellos. No tenía que decir eso, pero me salió. Entonces son exitosos en empresas, pero son inmaduros a la hora de tratar a su cónyuge. Son fabulosos para hablar en público y pueden convocar a gente, pero son pésimos para comunicarse con sus hijos. Son tremendos para cualquier habilidad con las manos y son hábiles en todo lo que hacen y son personas excelentes, pero para hacer algo en su casa hay que pedirle por favor. En la iglesia trabajan, limpian, hacen, en la casa ni siquiera un plato. La cosa se puso seria. Aplaudan, por favor, aunque sea por obligación. Saben que el mensaje de hoy, de nuestra serie, tiene un título un poco extraño y sé que cuando se los diga se van a reír e inclusive no van a entender el porqué, no porque ustedes no entiendan, sino porque debo explicarlo. El mensaje puntualmente de esta pequeña gran charla se llama El desastre de Love Canal. Así que si alguien quiere saber cómo se llama el sermón de este domingo, le titulé El desastre de Love Canal. ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Qué tendrá que ver eso con la Biblia? ¿En qué pasaje está? En ningún pasaje. Es basado en una historia de un empresario que se llamaba William T. Love. Por eso justamente el desastre de Love Canal. Este empresario en el año 1894 comenzó una construcción de un canal en el estado de Nueva York para conectar el lago de Ontario con el río Niágara, con la idea de proyectar una nueva comunidad y nuevas compañías que se provean de energía a través del agua. El proyecto no avanzó por falta de finanzas y entre el año 1940 y 1950, dos compañías, después de haber escarbado, por supuesto, y haber hecho algún tipo de movimiento en la tierra, dos compañías utilizaron esa zanja, ese espacio que había quedado, obviamente sin terminar, para tirar desechos químicos, desechos tóxicos. Las compañías eran puntualmente de plástico, por eso lo que desechaban era extremadamente tóxico. Cuando continuaron con el proyecto de construcción, que justamente era también idea de este empresario, comenzaron a escarbar la tierra en algún sector porque iban a poner justamente una escuela encima de lo que
estaba enterrado ahí. Al mover la tierra, encontraron aproximadamente 210 barriles. Déjenme mostrarles la foto real del evento. La foto real se encuentra en la Universidad de Buffalo. Esto es el estado de Nueva York. Estos 210 barriles llenos de químico tóxico se encontraron vacíos, lógicamente, algunos solamente con residuos, cuando la tierra iba escarbando. Cuando hicieron el hallazgo, lo comunicaron a las autoridades y las autoridades dijeron que no había necesidad de parar con la construcción y con el proyecto, así que había que seguir. Ignoraron, por decirlo rápido, lo que habían encontrado. Hay una foto siguiente que te muestra también lo que los vecinos más adelante van a comenzar a experimentar. Pasado unos 10 o 15 años, todos los químicos, que luego en un hallazgo se encuentran que eran más de 200 químicos, todos tóxicos, habían quedado debajo de la tierra y obviamente como los tanques se habían reventado por la presión del agua, todo lo químico, todo lo malo, lo tóxico, había corrido por toda el agua y por toda la tierra, con casas encima, con una escuela encima. Con los años, los vecinos comenzaron a notar olor a podrido, pero no un podrido normal de basura o de animal muerto, un olor a podrido intenso. Inclusive dicen la comunidad que por las mismas alcantarillas de las casas comenzaba a salir como una especie de humo o de vapor con un olor extremadamente raro. Con el tiempo el problema fue avanzando mucho más. Ya llegando al 1977 comenzaron a encontrarse los hospitales saturados de personas que tenían problemas respiratorios, problemas de fertilidad, numerosos tipos de cáncer y, lógicamente, la misma contaminación del río Niágara. Para los 80s, después de una gran investigación, el presidente Jimmy Carter declara a este lugar, el Love Canal, como una zona de catástrofe. Algo que comenzó pequeño, algo que comenzó quizás inocente, algo que comenzó sin mala intención, pero que pudieron haber resuelto. Una vez encontrado todo lo podrido, lo deberían haber quitado, deberían haber limpiado todo eso sucio, deberían haber sanado la tierra un poco más y entonces posiblemente después tener una idea de proyecto de construcción. Qué idea tan torpe, qué desgracia tan grande, tener que infectar a gente, matar a gente, literalmente por el simple hecho de seguir con una idea en la cual hubieran abortado. Hubiera sido mucho mejor. ¿Qué tal nosotros cuando todavía seguimos edificando encima de algo que consideramos que primero habría de limpiarlo antes de seguir construyendo para arriba? ¿Qué tal nuestra vida espiritual o emocional? Cuando queremos seguir la vida ignorando lo que nos pasa y le metemos alguna cosa linda arriba, alguna alegría arriba, algún proyecto nuevo arriba y dejamos esto acá abajo. Comenzamos a hacer un poco como el iceberg. Seguimos mostrando solamente el 10% y escondiendo todo lo que queremos esconder en el 90%. Si te ha pasado lo que me ha pasado a mí muchas veces, trato de poner en mi mente, en alguna parte de atrás posiblemente, las cosas que no puedo resolver y entonces solamente las guardo. Y digo, ya pasó, no hay problema, cuando realmente no pasó y sí hay problema. O si te pasó como a mí, que soy un falso pacificador, que para que todas las cosas estén bien, a todo el mundo le digo que sí, y también. Entonces le digo que sí a 20 personas a la misma vez, y entonces a alguno le voy a tener que decir que no, o por lo menos quedar mal. Va a ser muy incómoda la pregunta que voy a hacer, pero ¿eres de sí fácil? Piénselo de la manera correcta. ¿Eres una persona de sí fácil? Posiblemente eso tenga que ver un poquito con lo que aprendiste en tu niñez, o cómo te enseñaron, o cómo te formaron, o cómo te hiciste en la vida, justamente con todas las máscaras que uno se puede presentar para sobrevivir en esta jungla de cemento en la que estamos. ¿Eres alguien que te cuesta justamente decir que no cuando hay nos que son saludables? ¿Algún diabético aquí? Gracias por su honestidad. Pastel de chocolate, no gracias. ¿Por qué? ¿Porque es feo? No, porque no es saludable.
¿Por qué? ¿Porque le va a hacer mal? No le va a hacer mal, simplemente no combina con usted. Usted no necesita, ya está demasiado dulce. ¿Para qué más? ¿Se entiende lo que digo? Espiritualmente y emocionalmente, sobre todo, es igual. Hay cosas a las que uno tiene que aprender a decir que no, aunque todo parezca lindo y aunque todo parezca atractivo. ¿Por qué? Porque yo sigo construyendo para arriba teniendo algo tóxico abajo. En algún momento eso que está ahí va a explotar. Pasarán los meses, pasarán los años, te pasará la vida, pero en algún momento eso va a terminar saliendo. Amén. Bien importante entender esto. Y era tan importante para Jesús que Él mismo se encargó de enseñarlo de manera literalmente clarísima. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Qué pasaje tan complicado. Póngame toda la atención posible, por favor. Según entendemos, como lo que leemos es, si alguien va a ofrendarle al Señor su adoración, su vida, su ministerio, todo lo que tiene y lo que es, y se recuerda que alguien tiene algo en contra de él, o usted tiene algo en contra de alguien, antes de la ofrenda, antes de concluir con la adoración al Señor, resuelva primero su conflicto y luego recién adore. Esto se pone cada vez más complicado. Porque Jesús lo que viene enseñando justamente es a un montón de personas que sabían muy bien cómo manejarse en la vida con caretas, con máscaras. La gente religiosa, los fariseos, saduceos, eran expertos en ser personas que se mostraban felices, saludables, contentas, sin ningún conflicto. Eran los que tú saludas y le decías, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Todo el año así. Y uno que está problemado, que de un problema sale al otro y sale al otro y sale, se encuentra con alguien que te contesta así y uno se siente pésimo. Un sincero en toda la reunión. Algo es algo, dijo el diablo y llevaba un cura bajo el brazo. Porque uno se siente horrible. Porque, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Entonces yo voy a mi casa, miro mi conflicto de familia, me siento terrible. Voy a mi cuenta de banco, cada vez más chica, me siento terrible. Voy con mis amigos, cada vez me quieren menos, me siento terrible. Vengo a la iglesia y me encuentro con el bendecido, prosperado y en victoria y lo quiero matar. Entonces, conflicto, porque entonces pienso, el Dios que tiene él bendecido, prosperado y en victoria, ¿no es mi propio Dios? Entonces Dios segrega, entonces Dios sí tiene problemas con la gente, entonces Dios sí hace acepción de personas. A este le va de maravilla y a mí me va de la patada, ¿qué onda? Y ahí comienza una persecución muy dolorosa en la cual estoy seguro cada uno ha pasado en algún momento de su vida en Cristo. Comienza a ver qué es lo que hace mal y qué es lo que hago mal. Y cuando uno realmente no estás haciendo nada mal, porque si solo sería hacer algo más, corrige lo que está haciendo mal y de repente fluye. Uno corrige lo que hace mal y todo está igual de seco. Entonces, ¿cuál es la idea de este pasaje? Antes de ofrendar, hay que arreglar lo que está pasando adentro. Porque el ofrendar, para la gente religiosa, eran buenísimos para hacerlo. A la gente religiosa no había que obligarla a dar nada, porque era parte de su religión. La gente religiosa sabe orar, la gente religiosa se congrega puntualmente, viene a la hora a la iglesia, diezma puntualmente a rajatabla, saben la ley, la Torá de punta a punta, con punta y coma, si es que existen en hebreo, que obviamente no existe, saben perfectamente, saben exactamente todo lo que tienen que hacer, pero tienen un gran problema, tienen una vida completamente dividida.
No es congruente la vida del religioso. El religioso vive una vida excelente hacia afuera y muerta hacia adentro. Por eso Jesús le decía a los religiosos, ustedes son tumbas pintadas de blanco. Para afuera son fabulosos, lo compro por bueno. Adentro estás muerto. Entonces, primero, antes de la ofrenda, lo que vas a hacer es arreglar el conflicto con tu hermano. Vas a perdonar y ser perdonado. Vas a dejar la ira y que dejen la ira también en contra de ti. Vas a resolver lo que haya que resolver, si se puede resolver de buena manera conforme a la Biblia. Y entonces recién de ahí vas a avanzar en todo lo que tengas que hacer para el Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Dios. Sin duda hay una conexión inmediata entre lo que uno hace en cuanto a su acción con su vida interna. Hay una conexión continua. Uno no lo sabe, pero así es como funcionamos. Y cada ser humano funciona igual. Lo que yo hago hacia afuera tiene un espejo en mi interior. Tiene algo, una raíz, un punto de partida, algo que inicia y detona mi acción hacia afuera. Si soy una persona que me enojo rápido, algo hay que debo descubrir. Si soy una persona impaciente, algo hay que debo descubrir. Si soy una persona rencorosa, algo hay que debo descubrir. Cualquier reacción hacia afuera, inclusive cosas buenas. Hablé de todas cosas malas. Déjeme hablar de una buena por lo menos. Yo soy una persona que me gusta estar donde hay problemas para poder resolverlos. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo no soy Dios. Diga conmigo, ¿el pastor es argentino? No, no tiene que decir eso. No soy Dios. Me gusta estar y resolver y ayudar, pero me di cuenta con el pasar del tiempo que no soy Dios, que nunca voy a poder hacer lo que considero que deberían hacer, porque saben, yo soy pastor y los pastores sabemos perfectamente todo lo que la gente debería hacer para resolver sus problemas. Yo leí el manual varias veces. Yo le puedo decir a usted, punto número 1, punto número 2, punto número 3, hágase rico en 2 semanas. Venga, hay cursos que son así. Adelgace ya. Tiene 40 años de gordo, va a adelgazar en 15 días. El efecto milagroso. Y entonces, ¿cuál es el conflicto con eso? Por lo menos mi conflicto. Es que no soy Dios. No soy Dios. Y entonces para mí, saber que no soy Dios es un gran conflicto. Saber que hay problemas que necesito dejar que caminen, hay problemas que necesito. Lo voy a decir más despacio porque esto le puede servir a alguien. Hay problemas que tienen nombre y apellido para mí que necesito dejar que caminen. Que no me voy a meter más en el medio porque yo no lo voy a cambiar. Esposas queridas, su marido no va a cambiar. O por lo menos usted no lo va a hacer. ¿Amén? Qué decepción. Segundo pasaje que me gustaría ver con ustedes. Mateo también, capítulo 6, versos 14 y 15. Otra vez Jesús enseña lo siguiente. Y esta enseñanza es un poco incómoda, muy incómoda, diría yo. Dice Evangelio de Mateo 6, 14, 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Espérenme, porque acá la cosa se pone cada vez más difícil. Primero había que mejor arreglar un conflicto antes que la ofrenda. Y ahora me está diciendo que el perdón que yo otorgo va condicionado al perdón que yo también voy a recibir. Cualquiera a simple lectura podría considerar que la obra expiatoria de Cristo, o sea, la muerte para perdón de pecados de Cristo, queda obsoleta en este caso. Porque entonces Jesús me perdona todos los pecados o no me los perdona. Contéstenme, por favor. No me asusten. ¿Los perdona o no los perdona? Pero acá dice que si yo no perdono, no me perdonan.
Entonces, ¿cuál verso, cuál arranco? Juan 3:16 lo borro, porque ahí me dice que Él murió por mí y me amó tanto que dio a Jesús para perdonarme de todo. Jesús y su obra de expiación, ¿es perfecta o no es tan perfecta? Porque según yo leo acá, si yo no te perdono, no recibo perdón. ¿Lo leímos juntos o estoy inventando? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Cómo duele? Este pasaje, creo que lo que verdaderamente intenta enseñar es que el perdonar y el ser perdonado son dos cosas que van absolutamente de la mano. La ofensa y el perdón en la Biblia son como Batman y Robin. Van juntas todo el tiempo. Ofensa y perdón van juntas todo el tiempo. Porque entonces, yo ofendo, puedo recibir perdón, pero si yo mismo no perdono, se me puede truncar, lo explicaré así, se me puede averiar la sensación emocional de haber sido perdonado. Déjeme explicarlo mejor. Yo podría decirle que ustedes y yo somos personas muy inteligentes en nuestro sentido común. ¿Hay algún inteligente aquí? ¿Hay algún inteligente que no lo sabía? Sentido común. Pregunto, ¿Dios nos ama? ¿Usted entiende eso? ¿En dónde lo entiende? Yo puedo experimentar a un Dios intelectual. Yo sé que Dios me ama. Pero cuando no perdono, tengo una interferencia en lo que yo siento en mi alma. Yo tengo a un Dios que me perdona e intelectualmente te puedo decir que me perdona y intelectualmente puedo experimentar a un Dios que me perdona, pero no en mi corazón, porque no lo siento, solamente lo conozco acá en mi cabeza. ¿Me expliqué bien? ¿Ustedes son creyentes? ¿Son salvos? Dios los ama. Ahora, ¿dónde lo vas a experimentar? ¿En tu cabeza? ¿O en tu cabeza y tu corazón de la misma vez? ¿Cómo entonces sucede este cortocircuito cuando yo dejo de perdonar? Cuando dejo de perdonar, dejo de entender y de experimentar en mi propia alma el perdón de Cristo. Lo sé de manera intelectual, pero no lo puedo experimentar de manera total. Lo más hermoso que te pudo haber pasado en tu vida de creyente es el haber experimentado, como me pasó a mí y a todos, en mi corazón el perdón de Cristo. ¿Te pasó? Si no te pasó, me encantaría que sea esta tarde el día que te pase. Y entonces, ¿qué sucede cuando eso se experimenta de adentro? Uno tiene ganas de perdonar a todos. Hasta la suegra que le pasa por adelante, la perdono, señora. No la aguanto, pero la perdono. Van apareciendo los que se confiesan, ¿ven? Yo no estoy hablando de restaurar nada que no haya que restaurar, estoy hablando de otorgar perdón. Yo no estoy hablando de restaurar nada de lo que no deba restaurarse, estoy hablando del perdón. ¿Me expliqué? Hay cosas que no se van a volver a restaurar, que no tendrán la misma imagen que antes. Si un socio te traicionó y te robó tu dinero, no vuelvas a hacer sociedad con ese. Pero perdónalo. Porque si no lo perdonas, tendrás un problema de conflicto al entender qué es lo que está pasando dentro de tu alma. ¿Se entendió lo que digo? Vamos un poco para atrás y todos tenemos que ver con esto. No todos tuvimos una infancia fabulosa, ni una crianza genial, ni tuvimos todo lo que quisimos, ni se nos dijo todo lo que se suponía que nos tenían que decir. No todos recibimos aplausos, ni felicitaciones. No a todos se nos esperó con una pancarta con nuestro nombre y globos de color
a la hora de graduarte de la primaria o la high school o lo que sea. No a todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quizás te pasó lo que a mí, la primera respuesta siempre era un no. Y no porque no hay, y no porque no se puede. Entonces yo era el niño no. Cuando iba a preguntar por algo, yo decía, ¿no es cierto que no? Me lo decía solo, le ahorraba la saliva a los papás. Entonces uno quizás camina por la vida pensando que todo es que no, que Dios no nos puede amar, que Dios no nos puede perdonar, que una vida feliz en Él no es para nosotros, porque vamos con un gran cartel del no antes de que eso suceda. ¿Me expliqué? No a todos nos ha ido bien en la vida, no todos hemos tenido lo soñado, quizás papás divorciados, separados y ya experimentaste de chiquito el dolor de la soledad o de estar con un tiempo, con otro tiempo, y todo eso es un rollo grandísimo, un conflicto que no se mide la consecuencia, pero que existe. Y ahora estás en la iglesia, y estás en Cristo, y eres nueva criatura. ¿Alguien me dice amén a eso? Y ahora comenzaste por el Espíritu Santo a aprender que antes de adorar hay que arreglar el problema con el otro. Y ahora aprendiste que el perdón, aunque sé que Dios me perdona, experimentarlo en mi corazón tiene alianza, mucho que ver con el perdón que yo le otorgo a los demás. Cuando hablo de perdón, la cara de ustedes me dicen, es que no se lo merece. Yo ya sé que no se lo merece. Al igual que tú y yo no nos merecíamos el perdón de Cristo y lo tenemos. ¿O te lo merecías? Yo sé que no se lo merece. Y sé que el dolor es grande. Y sé que algunos viven con el dolor. Literal. Está acostado en la cama al lado. Sé que algunos viven con el dolor. Pero ¿cómo supero eso? ¿Cómo avanzo entonces en mi vida de fe en eso? Entendiendo que para experimentar al Dios que me perdona, tengo que ser una persona que suelte perdón más que ninguna otra cosa. ¿Cuál sería lo opuesto? Lo opuesto sería literalmente, de una manera de ilustración, lo que le pasó al Love Canal. Vamos a seguir construyendo arriba de elementos tóxicos, cosas sin resolver, venenos que se quedan ahí muy despacito y muy quietitos y que van a seguir caminando y infectando tu vida hasta más no poder. ¿Cuál es la idea en esta tarde? ¿Cuál es la idea de todo este curso? ¿Cuál es la idea de todos estos sermones? Entender que Dios está muy preocupado por nuestra alma. Y justamente nuestra alma es el asiento de la voluntad y las emociones. Justamente nuestra alma tiene 100% que ver con lo que sentimos. Quizás te pasó lo que a mí también, y que sentir no era parte de, ¿no? Muy malos para sentir. Los hombres somos extremadamente malos, no quiere decir que no lo sintamos, pero somos muy malos para sentir, muy malos. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy malos para sentir. O por lo menos diría malos para expresar lo que sentimos. La mujer tiene la facilidad de expresar mucho más, son muy expresivas. Amén, hermanas. Pero la misma procesión va en los dos. El mismo dolor está en los dos. La misma sequedad, la misma soledad, el mismo dolor, el mismo infierno lo viven los dos. Uno tiene más posibilidad de comunicarlo porque tiene la posibilidad de hacerlo naturalmente y el otro no. Esto no es un caso absoluto, pero suele suceder que la mujer lo expresa de mejor manera. Termino con esto. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Conversaban Adán y Eva, ¿qué pensaban? Conversaban Adán y Eva en el paraíso cuando se dieron cuenta que habían hecho lo inadecuado delante de Dios. No fue culpa de Adán, tampoco fue culpa de Eva. ¿De quién fue la culpa? De la monotonía. Y un poquito más adelante
Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y entonces vivimos en el 90% de nuestras vidas. Porque las mujeres sí lloran, los humanos sí lloramos, los hombres deberíamos llorar un poquito más. Porque es una forma muy saludable de poder entender qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Deberemos pedir perdón mucho más seguido, abrazarnos mucho más seguido, moquear juntos mucho más seguido, amarnos mucho más seguido, más que de ninguna otra cosa en la vida. Pónganse en pie conmigo, por favor.